Buen día, Leticia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estos minutos. Un placer estar en contacto con vos. Hola Ignacio, igualmente. Leticia, me gustaría conocer un poco tu historia, qué es lo que haces y cómo llegaste al D-School de Stanford. Sí, actualmente soy la codirectora del programa University Innovation Fellows en el D-School, que es el programa básicamente que trabaja con estudiantes y profesores y líderes de otras universidades, universidades en todo el mundo, incluido Uruguay. em, Como mi camino al D-School es, en el D-School decimos que es como un lugar para wayward thinkers and doers, es decir, gente que llega como por caminos medios tangenciales y como no directos, ¿no? Y creo que mi historia un poco refleja eso. Yo llegué a Estados Unidos, a Stanford específicamente, hace 16 años a hacer mi doctorado, luego de haber hecho mi undergrad y mi maestría en Uruguay, en ¿Doctorado en biología. qué? ¿Cómo? ¿Doctorado en Sí. qué tema? Sí, mi doctorado fue en biología del desarrollo con un componente de computer science, o sea, tenía dos mentores o dos advisors, uno en biología del desarrollo en la escuela de medicina y otro en computer science. Y bueno, hice en mi segundo año como estudiante, recuerdo incluso estar en el laboratorio y era un momento en que mis experimentos no me estaban funcionando muy bien y me acuerdo de ver en el ascensor un aviso, o sea, uno de esos muchos avisos, ¿no? De eventos y cosas que pasan en la universidad, y veo un aviso que dice aventuras en Design Thinking, Adventures in Design Thinking, taller para estudiantes de todas las disciplinas, estudiantes de posgrado, y realmente nunca, o sea, no sabía mucho qué querían decir con Design Thinking, pero parecía como una experiencia que contrastaba con lo que era mi actualidad en ese momento de pasarme en el laboratorio hasta las 3 de la mañana y que no te salgan los experimentos. Y bueno, dije, bueno, yo me voy a anotar. Y me anoté y bueno, unos meses luego, bueno, me aceptaron y llegué a este taller. Era un lugar como raro porque era como, estaba en un contenedor, era un contenedor, o sea, uno de esos como lugar, contenedores que ponen cuando van a construir un edificio, ¿no? Y para la gente que, los constructores, ¿no? Hacen como una cosa semi-permanente, o sea, temporaria, digamos. Y bueno, me encontré con estudiantes de todas disciplinas, de historia, de astrofísica, de literatura, de biología, de medicina, y bueno, y nos introdujeron a lo que era el design thinking. Y bueno, cuando estuve ahí me di cuenta, bueno, este es mi tribu, este es mi lugar. Y bueno, a partir de ahí tuve como una vida doble, digamos, en que continué haciendo mi investigación. Por suerte los resultados empezaron a salir y bueno, pude publicar, defender mi tesis y demás. Pero en paralelo empecé a colaborar con el D-School, que bueno, ahora un poco te cuento lo que es, pero empecé a colaborar con el D-School y empecé a enseñar clases, a hacer incluso investigación en cómo profesores, básicamente profesores de enseñanza media y inicial y media, o sea, preuniversitarios, podían incorporar design thinking en su proceso de enseñanza, eh, porque, bueno, previamente a llegar aquí había estado yo trabajando en formación docente también, y bueno, empecé a dar clases, de manera que cuando me recibí con mi doctorado, tenía quizás más experiencia y más publicaciones en el área de diseño que en mi área de doctorado. Así que fue fácil, digamos, pasar a, a- a esta otra área, que es a lo que me dedico full time actualmente. Sí, Y contá un poco qué es el D-School. sí. ¿Cuándo fue creado? Bueno, básicamente en esa época, en el 2005, 2000,
empezaron, o sea, con esa primera clase, y como te digo, era un lugar que era un contenedor, era un grupo como de profesores de distintos departamentos de Stanford, que se juntaron con esta idea de, bueno, ver que Stanford obviamente tiene o sea, investigación de gran nivel en muchas áreas disciplinares, ¿no? Varios premios Nobel, algunos de ellos en mi edificio, que me los encontraba diariamente bajando y subiendo el ascensor, pero les parecía a ellos que faltaba más colaboración radical, interdisciplinaridad, pero interdisciplinaridad radical, es decir, no solamente, bueno, soy biólogo, soy un biólogo del desarrollo, voy a trabajar con un biólogo en esta otra área, o alguien que hace esta técnica que me sirve para mis experimentos, sino cómo realmente juntamos gente que piensa totalmente diferente, ¿no? Y gente que está en humanidades, con gente que está en las ciencias sociales, en las ciencias de la vida, para realmente repensar las grandes ideas, ¿no? O sea, pensando que ahí está realmente el gran potencial de innovación. Entonces se juntaron y empezaron en forma pequeña, digamos, ¿no? O sea, con estos pequeños experimentos de hacer una clase y ver qué pasa, y ver que realmente había necesidad e interés por parte de, en este caso, estudiantes de posgrado que estaban en distintas disciplinas, y de ahí fue creciendo hasta ser hoy, o sea, ocupamos la mayor parte de un edificio grande. Hay por lo menos unas 30, 40 clases que se dictan por año en distintas áreas, pero siempre conservando, hay ciertos principios que se han conservado desde el principio, como ese requerimiento, digamos, de que, o principio de que haya una colaboración radical, o sea, de juntar perspectivas distintas. Entonces, tanto los estudiantes que toman clases en el D-School como los profesores que enseñan el D-School vienen de distintos departamentos. Entonces es como una zona de cruce de caminos, de gente que está estudiando su doctorado, su maestría en educación, en business, en neurociencia, en lo que sea, y vienen al D-School y enseñan o toman una clase o 2 clases o 3 clases. Y otro de los principios importantes es que es un lugar, o sea, nosotros llamamos una cultura de opt-in, ¿no? O sea, en vez de push, decir, bueno, todos tienen que tomar una clase de design thinking o una clase así, es, bueno, ¿quién quiere tomar? Claro. Claro, entonces es una cultura de opt-in, entonces no hay ninguna clase que sea requerida, y sin embargo todas las clases generalmente están sobresuscritas, o sea, tenemos más aplicaciones que alumnos que podemos tomar, dado los espacios físicos, ¿no? En condiciones normales, no actualmente. Y bueno, eso es parte de la cultura, entonces es como un cruce de caminos, un hub interdisciplinario. ¿Y qué es el design thinking en sí, digamos? ¿En qué se diferencia, digamos, de la forma del proceso de diseño tradicional de cualquier cosa, objeto? Claro. Ajá. Sí, bueno, lo que es interesante es que, bueno, si pensamos en un diseño más tradicional, Design Thinking tiene sus raíces ahí, pero si pensamos en un diseño de ingeniería, por ejemplo, en el que empezamos basados en ciertas especificaciones. Aquí está el problema, estas son las especificaciones, hay que diseñar una solución, ¿no? Es un proceso que es muy valioso, y está acotado a cumplir con esas especificaciones y generar un producto. Generalmente es un proceso, los procesos más tradicionales son como muy product-centric, ¿no? O sea, se basan como la solución es un producto, algo tangible. El design thinking o sea, tiene muchas similitudes y muchas áreas de overlap, pero también tiene distinciones. Por ejemplo, en la importancia de realmente pensar en y poder identificar cuál es un problema a resolver. Entonces, no partir de especificaciones, sino empezar a pensar, bueno,
y uno puede partir de especificaciones, pero pensar para atrás y para los costados y en forma diagonal, ¿cuál es este el problema que deberíamos estar resolviendo? ¿O hay algún problema un poco que es realmente el problema real, ¿no? Entonces, te voy a mostrar porque creo que esto es interesante, es más interesante hacerlo visualmente. Generalmente, y esto es un diagrama de un proceso de Design Thinking que generamos en el D-School, que se ha hecho bastante popular, y es esto como 5 pasos, digamos, de empatizar, entender quién eh, está involucrado en el problema, las personas involucradas en el problema, definir cuál es el problema, ¿no? Y después sí generar ideas para soluciones y prototipar y testear para evolucionar esas soluciones. Ahora Sin es embargo, lo que hemos... porque ¿Cómo? habla de empatía, que es una palabra que está muy, muy de moda hoy en día, Sí. pero también es como una parte, es el core Ujú. del design thinking, también es un poco lo que vos decías de no centrarse tanto en el producto, sino también a quién va dirigido. Exactamente, ¿no? Y aquí se ve como una cosa como muy limpia, 5 pasos y empieza en la empatía, ¿no? Y sabemos que en la práctica esto no es así, ¿no? O sea, es un poco más complicado, es algo como así, ¿no? O sea, empezamos como en ese lugar de incertidumbre, bueno, ¿cuál es el problema? Ah, sí, no, bueno, ¿no? Y generar claridad a partir de esa incertidumbre. Pero otra manera de verlo, y por ejemplo, esto es tipo, simplemente si buscamos Design Thinking Process o Design Thinking en images, o sea, encontrás miles versiones de un proceso, ¿no? Y lo interesante es pensar más allá del proceso, porque no es el proceso de Design Thinking, porque eso genera como una idea que es simplista, digamos, de que, tengo que empezar en empatía y después definir, Claro. y para nosotros eso va mucho más allá, o sea, tiene que ir más allá de un proceso y ir a las habilidades y a las actitudes que uno incorpora y que puede usar en forma intencional, y la intencionalidad creo que es una parte importante de esto, en distintos momentos, de acuerdo a los objetivos, ¿no? Y entonces como mostraba, esto es un poco más messy, digamos, que los hexágonos. Otra manera de verlo es así, o sea, pensar que, bueno, sí, podemos diseñar productos, ¿no? Que pueden ser digitales, pueden ser físicos, pero también podemos pensar en experiencias. Entonces, podemos diseñar una experiencia que puede estar basada en un producto, pero lo que estamos pensando es cuál es la experiencia de la persona que va a usar ese producto, ¿no? Y podemos pensar también en cómo diseñamos espacios, cómo diseñamos procesos dentro de una organización, ¿no? Que pueden estar asociados a productos o no. Eh, Igualmente importante es pensar en qué es lo que está más allá, cuáles son los sistemas, entonces pensar en cuáles son las plataformas, cuáles son las relaciones entre distintos personas, instituciones que forman un sistema, y dónde está, digamos, identificar dónde está el leverage, no sé cómo se traduce eso, dónde está Sí, la palanca, digamos. la palanca, el lugar en el sistema donde uno puede aplicar esa palanca, ¿no? Entonces, tener esa visión de no solamente pensar en productos, sino como abrir el espectro de visión. Igualmente importante es pensar en lo que subyace, ¿no? La tecnología, las tecnologías que existen y las tecnologías que están emergiendo, ¿no? Las nuevas tecnologías, y también importante los datos, ¿no? O sea, las fuentes de los datos y cómo los datos son tratados para soportar a productos, soportar experiencias, cómo implican, cómo tienen impacto en sistemas. Y aún más importante, o igualmente importante, es pensar en las implicaciones. O sea, cuáles son las implicaciones de cualquier cosa que diseñamos y ponemos en el mundo, ¿no? Y creo que ahí es donde un poco tenemos que trabajar un poco más. Claro. Sí, un producto que a priori puede parecer, digamos, inocuo, puede no llegar a serlo. Exacto, pensar el ejemplo de Joule, por ejemplo, ¿no? Claro. Que
que de hecho fueron 2 estudiantes de Stanford, los fundadores de Joule, y que, digo, de acuerdo con digamos, con lo que ellos dicen, lo empezaron diseñando ese producto y la empresa con la intención de, Que la de gente deje de ayudar, fumar tabaco. claro, de ayudar a aquellos que quieren dejar de fumar, pero se generaron toda una nueva demanda en adolescentes, ¿no? Que quizás nunca hubieran empezado a fumar, ¿no? Pero el Joule es ahora como un nexo a, bueno, qué es lo que viene luego, ¿no? Y aparte de generar una serie de problemas de salud. Entonces pensar, ser conscientes de las implicaciones de lo que diseñamos y ponemos en el mundo es importante, y eso es parte de lo que trabajamos con nuestros estudiantes, ¿no? Claro. Y ahora vivimos un momento en el cual el design thinking, digamos, creo que es súper importante porque vamos a tener que comunicarnos, o nos estamos comunicando de una manera totalmente diferente a la cual estamos acostumbrados a relacionarnos. Entonces, digamos que es un momento como para utilizar un poco esa técnica, si se quiere, utilizar la palabra, como para repensar cómo nosotros estamos haciendo las cosas, viendo los productos o haciendo los productos que queremos hacer. Y digamos, se plantea un escenario en el cual el design thinking es súper útil en este momento. Sí, sí, totalmente. Y de hecho, para nosotros, más allá de técnicas específicas o herramientas, lo que realmente tratamos de generar en nuestros estudiantes, en las estudiantes, y digo estudiantes en un sentido amplio porque una cosa que no mencioné es que el D-School trabaja no solamente con estudiantes de Stanford, sino con estudiantes y profesores de otras universidades, como mencioné como un programa, pero también con ejecutivos y empleados de empresas, con nuestro programa de Executive Education, con líderes en el sector cívico, gente que trabaja en ONGs, en filantropía, en gobierno, y educadores en educación inicial, ¿no? En preuniversitaria. Entonces tenemos varios programas que trabajan con distintas audiencias, pero a través de todos esos programas, para nosotros la habilidad principal que la práctica de diseño desarrolla y nos habilita es a navegar la ambigüedad, navegar la incertidumbre. Y en este momento estamos todos sumergidos en una ambigüedad de incertidumbres extremas, ¿no? Y obviamente no la incertidumbre en la situación laboral o en la salud no es una incertidumbre que nadie quiera, ¿no? Entonces, obviamente que estamos, digamos, como humanos, digamos, tendemos a rechazar la incertidumbre o paralizarnos frente a la incertidumbre y la ambigüedad. Pero al ser diseñadores, al pensar como diseñadores, podemos ver a la incertidumbre y a la ambigüedad como potencial para descubrir nuevas soluciones, ¿no? Y todos sabemos que en los momentos de crisis, generalmente es cuando surgen, o sea, obviamente hay costos, pero surgen grandes cambios y grandes innovaciones que luego van a transformar la manera en que vivimos en una forma más permanente, ¿no? Entonces, el pensar, el no paralizarse frente a la incertidumbre, sino pensar, bueno, ¿cómo de todo esto, dónde están las oportunidades para mejorar nuestra vida, la vida de otros a más largo plazo? Y no es solamente en forma reaccionaria solucionar este problema, sino pensar en otras, digamos, dimensiones de tiempo, ¿no? Más allá. Y, por ejemplo, ¿qué ejemplos de aplicación de design thinking puedes dar en tecnología, digamos? Uh-huh. Sí, una cosa que debería mencionar es que nosotros siempre pensamos en el innovador por arriba de las innovaciones. En nuestro approach pedagógico, digamos, creemos que es importante que
nos enfoquemos en pensar, en desarrollar cómo se desarrollan la capacidad de innovación de nuestros estudiantes, ya te digo, a estudiantes a distinto nivel, pueden ser educadores, pueden ser ejecutivos, pueden ser estudiantes universitarios, más allá de el producto lo que generan, ¿no? Porque una cosa importante es que cuando, y esto más bien tiene que ver con, después te voy a mencionar algunos ejemplos, pero tiene que ver con el modelo educativo, digamos, y el modelo educativo más ampliamente, es que si siempre estamos evaluando lo que los estudiantes producen, ¿sí? Y nos olvidamos de evaluar su proceso, de darles feedback sobre su proceso y trabajar sobre su proceso, van a tender a jugársela segura, digamos, ¿no? Claro. Es decir, no tomar riesgos, porque, bueno, si me van a evaluar, tengo que llegar a algo bueno, ¿no? Y sabemos, porque hay datos, y un colega que enseña en el D-School, Bob Sutton, ha estudiado esto en distintas empresas, de que para llegar a digamos, dos productos que tengan éxito en el mercado, ¿cuántas ideas, digamos, a un producto que tenga éxito en el mercado, con cuántas ideas hay que empezar? ¿Qué número dirías? Por lo menos unas 10, 15. 2000. Wow. 2000. ¿Ah? 2000 ideas, 2000 conceptos iniciales, porque la mayoría de esas ideas no van a ser exitosas, ¿no? Entonces tenemos que empezar con muchas ideas. Entonces, el éxito de un proyecto dado, sobre todo en un contexto educativo, es muy bajo, pero tenemos que enseñar a los estudiantes a tomar esos riesgos, a generar ideas que quizás parezcan que no van a funcionar, ¿no? Entonces, eso es algo importante. Ahora, tenemos varios ejemplos estos son algunos ejemplos de estudiantes que han pasado por el D-School. Por ejemplo, D-Light, que es D.Light, esto es en el 2006, pero saliendo de uno de los cursos del D-School, diseñaron linternas solares, o sea, que se recargan en forma solar y que también permiten, por ejemplo, recargar teléfonos celulares para en contextos de desarrollo. O Embrace, no sé si conoces la historia de Embrace, No. que son, Embrace es un caso interesante porque los estudiantes todas nuestras clases trabajan con proyectos y proyectos reales en colaboración con ONGs o empresas o organizaciones gubernamentales. Y en este caso, el equipo de estudiantes trabajaba con la ONG Medsan Mondial, y que tenía una serie de hospitales en Nepal, hospitales rurales. Y la gente de la ONG le dijo a los estudiantes, bueno, nuestro problema es que en los hospitales rurales tenemos incubadoras para bebés, pero se rompen y no tenemos repuestos, son caros, no tenemos cómo arreglarlos. Entonces los estudiantes viajaron, hablaron con médicos, con gente en el hospital, pero también fueron a los pueblos, ¿no? Y se dieron cuenta de algo crucial, y era que la mayoría de los niños, la mayoría de las madres, no daban a luz en el hospital. El hospital quizás era usado, bueno, para otras cosas, pero la mayoría de los niños nacían en un pueblo a 4 o 6 horas del hospital. Entonces, si el niño necesita ser puesto en una incubadora, muchos de ellos iban a morir antes de llegar al hospital. Entonces los estudiantes se dieron cuenta que ellos podían diseñar una incubadora para el hospital, más barata, más fácil de reparar, lo que sea. Pero el problema, otra vez pensando en el sistema, estaba en otro lado. Entonces dijeron, bueno, ¿cómo ayudamos? O sea, pensemos ahora en cómo el problema cambia. ¿Cómo ayudamos a las madres que necesitan mantener
la termorregulación de un recién nacido y están a 4 o 6 horas de distancia, ¿cómo las ayudamos? ¿No? Entonces generaron una incubadora portátil que es como una bolsa. Sí, es como una bolsa de dormir, pero tiene adentro un material que al ser hervido o calentado en alguna forma, mantiene, o sea, es una mezcla de materiales que mantiene temperatura corporal hasta 6 horas. Claro. Entonces eso lo pueden, y en muchos casos en que no es posible para la madre mantener al hijo todo el tiempo, ¿no? Piel a piel. Y bueno, y a partir de eso han llegado a han salvado cientos de miles de vidas de niños. Entonces, realmente el pensar, digamos, y es parte del proceso, pensar cuál es el problema que es valioso resolver, ¿no? Pero también esto es muy bueno porque, es un ejemplo muy bueno porque plantea las distintas disciplinas que intervienen digamos, para solucionar un problema. Claro, claro. Estos estudiantes, en este caso era un estudiante de ingeniería mecánica, pero también había un estudiante de business, no me acuerdo las disciplinas del resto. Hay un documental que sigue en particular, no este grupo de estudiantes, pero a dos o tres equipos de estudiantes de esta misma clase. Esta clase se llama Entrepreneurial Design for Extreme Affordability. Es un nombre largo, pero le decimos Extreme, es el nombre de la clase, so extreme.stanford.edu es el website. Y un colega, un amigo, hizo un documental que se llama Extreme by Design y que se puede encontrar en iTunes, creo, que sigue la clase y sigue equipos trabajando en esta clase y bueno, cómo funciona y a qué llegan, ¿no? En otros proyectos. Y acá en este consulado que nosotros estamos muy enfocados en lo que es tecnología, creo que cuando uno va a hacer un producto tecnológico también, ver al usuario final y verlo con otros ojos también, ¿no? Creo que es, digamos, una lección o una de las enseñanzas del design thinking. Sí, totalmente. Sí. Y creo que ese es uno de los errores que vemos a veces en gente que desarrolla tecnología, es ese, el no pensar en la experiencia del usuario final, ¿no? En la experiencia de la persona que va a usar cualquier tecnología que vayas a desarrollar, y realmente entenderlos en forma más profunda, ¿no? O sea, hay cosas que, obviamente, hay productos que quizás los usuarios son parecidos a los diseñadores, ¿no? O sea, obviamente, o sea, en muchos casos estoy diseñando algo que yo voy a usar, entonces lo puedo entender. Pero si queremos resolver muchos problemas en el mundo, vamos a tener que entender a gente que es muy distinta, que tiene experiencias muy distintas a las nuestras, y si bien no va a ser un entendimiento perfecto, nunca vamos a lograr perfectamente entender sus vidas, sí lo podemos intentar, sí podemos llegar a entenderlo hasta cierta medida que nos va a permitir diseñar soluciones que van a ser útiles, ¿no? Y no solamente en el hardware o software, o sea, pero en la experiencia, en pensar, bueno, ¿cómo lo van a usar? ¿Qué va a pasar antes, durante, después? ¿Cómo va eso cambiar sus vidas y de qué manera, ¿no? Entonces hay muchas técnicas que vienen de la etnografía y del diseño que ayudan para eso. Otra cosa importante que tiene que ver con lo que hablábamos antes es que tenemos esta tendencia de, bueno, veo un problema o una oportunidad, y ver un problema como una oportunidad es parte de una mentalidad, de una actitud, ¿no? De decir, bueno, acá si hay un problema hay una oportunidad, ¿no? Esa es una actitud que está demostrada, es parte de los innovadores, o los innovadores desarrollan, porque todo lo podemos desarrollar, pero de un problema, pensemos en una solución. No, hay que pensar en muchas, hay que usar pensamiento divergente tanto como usamos pensamiento convergente, pero la educación nos lleva a siempre pensar en forma muy lineal y muy analítica. Entonces, bueno, vamos a entender este problema, ¿no? En vez de pensar, bueno, hay que pensar en forma convergente y abductiva, o sea, muchas veces tenemos que generar hipótesis, ¿no? Decir, bueno,
no estoy seguro, no tengo todos los datos, pero si vamos a pensar en algo que no existe, tenemos que generar hipótesis de cómo Claro. esto puede funcionar y tener una mentalidad de, bueno, vamos a no solamente pensar, sino pensar y hacer. Entonces, también, bueno, ¿cómo salgo de mi cabeza y genero algo tangible que me permita poner a prueba mi idea? Entonces, el mostrar como en vez, el trabajo en curso y generando feedback y generando, ¿no? Más conocimiento que nos permita desarrollar esa idea. Entonces, creo que muchas veces errores que yo veo es la idea de, bueno, tengo una idea brillante y me voy a encerrar por 3 meses y la voy a desarrollar, y después, ¡tada!, acá está mi idea, y nadie la compra, nadie la usa, ¿no? Incluso puede ser técnicamente sobresaliente, Totalmente. pero si no está, digamos, si no hay alguien del otro lado que sepa usarla o que, digamos, sea útil, Exacto, no va a servir de nada. exacto. Entonces, el realmente pensar en forma, a veces dice user-centered, ¿no? Pero tipo centrado en las personas, centrado en las personas, y tener esta mentalidad y actitud de prototipar y generar muchas ideas y muchas hipótesis y ponerlas a prueba, ¿no? Un colega que solía trabajar en Google como director de ingeniería, para él la palabra prototipado tiene como un significado muy cargado hacia la ingeniería. Entonces él se inventó una nueva palabra que es pretotipar o prototyping, que Claro, es como acortando la palabra pretendotype, que claro, quiere decir, o sea, no, uno tiene que primero generar pruebas y prototipos antes de construir la cosa. Entonces, o sea, para no contestar a la pregunta, porque los prototipos contestan preguntas, ¿no? Nos claro. permiten contestar preguntas acerca, no de podemos construir esto, sino deberíamos construir esto. Si lo Claro, construimos, alguien lo va a usar, y qué importancia, o sea, qué impacto va a tener eso, ¿no? claro. Buenísimo. Y me gustaría cerrar ahora con algunos libros que vos sugieras que estén vinculados con Design Thinking, que puedan ser interesantes para ir, digamos, involucrándose en lo que es, Sí, sí, sí. lo que es esto. Bueno, tú me has mencionado que habías leído Creative Confidence de David Kelly, de David y Tom Kelly. David es uno de los fundadores del D-School. Es un libro excelente. Un par de otros libros que recomiendo es nuestro director académico y otro de los fundadores del D-School, Bernie Roth, escribió, por suerte, hace un par de años, escribió un libro basado en el curso que él ha venido dictando desde el principio, casi desde el principio del D-School. El libro se llama The Achievement Habit, el hábito del logro, y de hecho está en español, hay una traducción en español. Es un libro que tiene muchas cosas muy prácticas y muy de transformación personal y de cómo se puede usar en forma personal. Otro libro Bernie Roth es el autor de Achievement Habit. Otro libro que de hecho es bastante viejo, no me acuerdo de qué año es, pero creo que del 2005 por ahí, es The 10 Phases of Innovation, de Tom Kelly. Creo que es un libro de esos que, o sea, no expiran, es timeless, ¿no? O sea, y describe distintos roles que pueden, o sea, muchas veces una misma persona puede cumplir todos esos roles que se necesitan para eh, generar una innovación dentro de una organización, ¿no? Un libro más reciente, que realmente recién lo empecé a leer, pero me parece que o sea, por lo que he leído hasta ahora, lo recomiendo. Se llama Deviate, de Bo Lotto. Bo se escribe B-E-A-U, y el apellido es L-O-T-T-O, Deviate.
el subtítulo es The Science of Seeing Differently, la ciencia de ver en forma diferente. Y creo que eso también describe un poco una de las habilidades importantes que uno desarrolla como diseñador, que es eso, ver las cosas. O sea, creo que lo decía, ¿quién era que tiene esta frase? Es como mirar con los mismos ojos, pero ver algo diferente, ¿no? O sea, y creo que eso es algo que tenemos que desarrollar más, ¿no? Y mirar a nuestro alrededor, incluso lo que vemos todos los días, y ver oportunidades que dejamos generalmente, no dejamos pasar, no vemos. Claro. Creo que hay una cosa interesante que hablan en este libro que mostraba y que vos comentabas, es que en realidad todos somos creativos, es un tema de que hay que ejercitarlo. Exacto, sí, no, totalmente, ¿no? Y eso creo que es un gran mito que lamentablemente el sistema educativo ha hecho que lo internalicemos fuertemente, ¿no? Yo no soy creativo. Es lo mismo que digas, yo no soy bueno para las matemáticas, o yo no soy un buen jugador de básquetbol si nunca pisaste una cancha, ¿no? Estaba viendo el documental The Last Dance, el documental de Michael Jordan, y ver que cuando estaba en el liceo no lo seleccionaron para el equipo, ¿no? Michael Jordan, ¿no? Y bueno, se pasó todo el verano practicando para mejorar. O sea, eso es algo que tenemos que hacer todos. No podemos pretender, yo tengo ideas creativas, puedo generar ideas creativas si nunca practicaste, nunca te pusiste a hacerlo con disciplina, ¿no? Y se requiere la misma disciplina que se requiere para mejorar en cualquier otra cosa en la vida. Hay que animarse. Exacto. Leticia, muchísimas gracias. Creo que Bueno, estuvo un placer. buenísima y creo que va a dar para eventualmente hacer algo más en el futuro. Bárbaro. Un gusto, Ignacio.